Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a 50 Minutos en una semana de cruces realmente muy fuertes entre la Presidenta de la Nación y todo su gabinete y un juez federal, Claudio Bonadío, que arrancó a partir de una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer y se metió con un tema que supuestamente explica gran parte del gran patrimonio, incremento patrimonial que ha tenido la Presidenta y su familia estos años, que tiene que ver con el tema de los hoteles, alquilados a su vez a contratistas de obra pública como Lázaro Báez y también Relats. Hoy se reunió el Consejo de la Magistratura, que es el organismo que interviene en la designación y destitución de jueces, con nuevos integrantes. Tenían que elegir quién iba a conformar cada una de las comisiones. En ese contexto, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, se presentó y denunció, pese a que no era un tema, digamos, no era un día para hacer denuncias, pero haciendo una declaración política fundamentalmente, sumó una nueva denuncia, porque Bonadío ya tenía unas cuantas en el Consejo de la Magistratura, en este caso señalando que hay un intento de extorsión. Vamos a escuchar un tramo de una conversación que tenía yo en la radio con Julián Álvarez para entender el tenor de las acusaciones que la acción de Bonadío disparó en su contra. Escuchémoslo. Lo que pasa es que estamos hablando de OTESUR, que es una noticia verdaderamente irrelevante cuando tenemos que hablar de otras cosas que son mucho más graves, como la conducta. Bonadío, que extorsiona al gobierno a través de las causas judiciales y extorsiona al Consejo de la Magistratura, que no puede tratar las 9 causas que tienen pedido de juicio político en condiciones de elevarse un juro de enjuiciamiento por la extorsión de Bonadío que realiza un juez de la servilleta de Menem que hace 20 y pico de años ejerce el poder con impunidad. Entonces, estamos hablando de un tipo que utiliza las causas para extorsionar. Y no es un caso, es sistemáticamente. Sos Claudio Bonadío, un juez de la servilleta que tiene un cartel en su despacho que dice todo pasa, todo llega, todo vuelve, que asesinó a 2 individuos con una Glock. Digo, estamos hablando de un tipo violento, en defensa propia, lo que sea, hay una causa judicial, bueno, está sobreseído, pero tiene una Glock en su casa, una metralleta donde asesinó a 2 tipos, creo que le fueron a robar. Bueno, ¿qué pasó? Bonadío recibe una denuncia de Margarita Stolbizer y pide un allanamiento a la sede que figuraba de OTESUR, la sociedad de la Presidenta, que administra uno de sus hoteles, que había sido manejado por el cual le pagó 15 millones de pesos Lázaro Báez en concepto de alquileres. Después de ese allanamiento se comprobó, según lo que encontraron en ese expediente, una irregularidad administrativa, que es que no habían presentado los balances en tiempo y forma. La IGJ, que es la Inspección General de Justicia, que depende del Ministerio de Justicia, era un organismo al que hasta no hace tanto tiempo cualquier periodista, y lo he hecho yo personalmente, iba y pedía información de sociedades por alguna investigación y te daban un expediente donde te contaban la evolución, cómo había cambiado el directorio, en qué momento, etcétera. Eso, después del escándalo de Vudú con Chicone, se clausuró y se niegan desde entonces, desde la IGJ, a responder a pedidos de acceso a la información respecto de las sociedades. La Presidenta, sin embargo, horas después del allanamiento a OTESUR, publicaba una serie de tweets en las que evidentemente le mostraban que ella sí había tenido acceso y muy velozmente a determinar a través de la IGJ qué sociedades tiene Claudio Bonadío. Los jueces no pueden ejercer comercio. Veamos la catarata de los tweets de la Presidenta de la Nación relacionados a la actividad comercial de Claudio Bonadío. Y aquí no sabes quiénes son los socios, después de haber mencionado la sociedad. Y ahí dice 40% de Bonadío. El siguiente tuit dice, el otro 20% es de Claudio Bonadío y sigue contando la composición societaria. Y el otro, que para mí es el más llamativo, dice, se ve que se trata de una sociedad de familia. ¿Y sabes qué? Deben los balances. Y escuchen cómo remata la Presidenta su serie de tuits en contra de Claudio Bonadío. Igualito que OTESUR, es decir, que equipara la falta de la sociedad de Bonadío a la falta de su propia sociedad, ¿no? Esto tenía que ver con la respuesta que le hacía la Presidenta a Bonadío, que mete todos estos allanamientos, el tema de las actividades y los negocios privados de la Presidenta en el medio de la discusión, algo que
en la Argentina hemos naturalizado, que es que la presidenta y el presidente antes y muchos políticos y funcionarios hacen negocios en la vida privada al mismo tiempo que ocupan puestos de poder y logran rentabilidades extraordinarias. A la presidenta, la única vez que respondió preguntas sobre este tema, porque no responde preguntas sobre este tema, recordarán ustedes que fue en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Recuerden cómo respondía la presidenta cuando le preguntaban por su incremento patrimonial. Yo teníamos y tengo una determinada posición económica que ha sido producto de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también. La gran evolución patrimonial de los Kirchner no se da en sus periodos como abogados en Santa Cruz, si bien ahí amasan una docena de departamentos como abogados con la 1050 de gente que perdía sus casas, sino cuando se convierten en grandes empresarios hoteleros. Y esto ocurre simultáneamente al ejercicio del poder por parte de Kirchner. Recuerden que Lázaro Báez crea la empresa constructora el día que asume Kirchner la presidencia y con el tiempo se transforma en el principal contratista de obra pública de la provincia y el inquilino de los hoteles que, gracias a que les iba bien con esos hoteles, iban comprando hoteles nuevos. Fíjense cómo fue la evolución de los años en los que ocupó la presidenta y antes Kirchner la presidencia y el patrimonio. Arrancando ahí con un patrimonio de 7 millones de pesos, y hasta el 2011, después con la muerte de Néstor Kirchner, se produce, por supuesto, la división patrimonial y los herederos, 7 millones en el 2003, 90 millones declarados en el 2011. O sea que el gran incremento patrimonial no tuvo que ver con su ejercicio como abogada, sino con su actividad como empresaria hotelera con el principal contratista de obra pública de la provincia de Santa Cruz. Acusado, como saben ustedes, de tener cuentas en Suiza. Hay una serie de evidencias que la justicia suiza ya ha detectado de que hay cuentas a su nombre. Justamente hoy se difundió a través del titular de la AFIP una lista de supuestamente más de 4.000 argentinos que tendrían cuentas en Suiza no declaradas a la AFIP. Escuchemos cuando la presidenta anticipaba ante la Cámara de la Construcción que esta lista se iba a dar a conocer. A esta presidenta ningún buitre financiero ni ningún carancho judicial la va a extorsionar en contra de los intereses de los argentinos. Que se queden todos muy tranquilos. Ya hemos recibido información del HBC de Suiza, que creo que la AFIP hará la respectiva denuncia oportunamente, porque hemos descubierto 4.040 cuentas correspondientes a empresas y a argentinos, de las cuales solamente 123, escucharon, ¿no? De 4.040 cuentas en el HBC de Suiza, solamente 123 o 125 estaban declaradas en la AFIP. Bueno, hoy Echegaray dio una conferencia en la AFIP y dijo que en efecto tenían esta información. Hay una gran controversia, o por lo menos esto se va a estar discutiendo seguramente en tribunales, acerca del origen de esa información. Es un empleado del HSBC que se fue de Suiza con la lista de clientes a Francia. La información se la da Francia a la Argentina en el contexto de un tratado que hay entre los dos países. Había la AFIP intimado a algunas de las personas que había identificado, pero sin decir que tenían tal cuenta y tal otra, justamente anticipándose a si podían o no legalmente utilizar esta información a la hora de obligarlos a blanquear el dinero que están evadiendo de la AFIP. Lo que ocurrió hoy es que Echegaray no difundió el nombre de los titulares de las cuentas, pero medios afines al kirchnerismo publicaron una lista parcial de presuntos titulares de estas cuentas. Y en este listado hay, desde las empresas más enfrentadas al gobierno nacional, como algunos dirigentes de la oposición. El caso de Alfonso Prat Gay, que sacó un comunicado diciendo que él no tiene ninguna cuenta en Suiza y que eso es falso. Lo mismo dijo el titular del HSBC Martino, a quien también le indilgaron una cuenta. Echegaray no dio la lista, aparece un listado parcial en Medios K que casualmente cuando se está discutiendo las cuentas de Lázaro Báez en Suiza no incluye a ningún hombre cercano ni por asomo cercano al gobierno nacional, salvo Eskenazi, el ex titular de YPF. Así que en este contexto la ofensiva del gobierno es contra Bonadío,
seguir con el tema de las cuentas en Suiza, pero no aclarando la situación de Lázaro Báez, y yo creo que fundamentalmente lo vamos a estar hablando ahora con Manuel Garrido. Enseguida él es ex fiscal de investigaciones administrativas, conoce muy bien la justicia. Hay una gran polémica alrededor de Claudio Bonadío y su accionar como juez federal, pero yo creo que al margen de eso le toca a la presidenta responder preguntas acerca de su incremento patrimonial, cosa que hasta ahora no ha hecho nunca. Y tenemos preparados también para ustedes esta noche el testimonio del hijo de Pablo Escobar Gaviria. Él y su familia viven en la Argentina hace 20 años, pero hace poquito que se conoció su real identidad porque estuvieron aquí bajo otro nombre cuando huyeron de Colombia después del asesinato de su padre. Vamos a hablar con él, está presentando un libro muy interesante de cómo es haber sido el hijo del principal narco de América Latina. Vamos a presentar el programa en 30 segundos y ya arrancamos a charlar con él. Bueno, les presento a Juan Pablo Escobar. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, ¿y tú, María? Bien. ¿Cómo estás? Durante 20 años tu identidad en Argentina fue otra. Así es, Sebastián Marroquín. Sebastián Marroquín. ¿Y por qué eligieron la Argentina para venir a vivir después, si es que la eligieron, o fue un destino algo acordado entre los gobiernos después del asesinato de tu padre en Colombia? Pues nosotros habíamos elegido, en realidad, primero hacer un cambio de identidad porque no teníamos forma de salir de Colombia, ni las aerolíneas nos vendían pasajes. Entonces, finalmente hicimos un acuerdo con el gobierno de Mozambique a través de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y nos dirigimos hacia allí a buscar nuestro futuro. Cuando llegamos encontramos un país completamente destruido por la guerra y finalmente decidimos regresar por el mismo camino que habíamos llegado. Habíamos pasado por Perú, habíamos pasado por la Argentina y de regreso hicimos una escala en Brasil, estuvimos explorando la posibilidad de quedarnos en Río y en Sao Paulo, pero finalmente la barrera idiomática nos llevó a tomar la decisión de que debíamos de probar en Argentina, ya que por una escala técnica que hicimos de un día, tuvimos una visa de turistas por 3 meses, como lo hacen cotidianamente. O sea que algo de la laxitud migratoria de la Argentina también favoreció que vinieran acá, porque Brasil es bastante estricto, ¿no? Sí, sin duda, fue justamente una de las formas que nos ayudó a decidir, por lo menos para nosotros 3 meses, aunque sea un visado de turismo, era muchísimo porque teníamos la vida prácticamente pendía de un hilo, teníamos segundos de vidas. Cuando nos hablaban de 3 meses era una eternidad para nosotros. Ahora, resulta difícil de creer, ¿no? Para algunos, porque eran los que vienen de Colombia, era la viuda de Pablo Escobar y sus 2 hijos, ¿no? Era un grupo de familiar el que venía, en ese caso, a la Argentina. ¿A cuánto tiempo de la muerte de Escobar? Fue 1 año exactamente. Al año. Sí. O sea que era un tema todavía, y donde había además miles de millones de dólares en el aire, porque se calculaba que además haber estado involucrado en un negocio, digamos, que costó muchas vidas y muchas muertes en Colombia, tenía una de las fortunas más grandes del mundo, ¿o no? Eso sí le creemos los dichos a la revista Forbes, pero la verdad es que es muy diferente. Mi padre fue un hombre muy rico y ni siquiera él supo cuánto dinero llegó a tener porque yo se lo pregunté. Me dijo que había perdido la cuenta un día que llegó a tener tanto. Pero la realidad es... porque era dinero negro que no podía tener... Sí, pero no era un hombre que llevara las cuentas, no era muy prolijo para esas cosas. Realmente él era un hombre que generaba mucho dinero y ya llega un momento en que no te interesa sumar. ¿Y qué le interesaba? El poder político. Poder? El poder político. ¿Del miedo? No, él intentó ingresar a la política, digamos, ganándose el corazón de la gente, siendo un hombre solidario. Pero finalmente fue descubierta su actividad. Con dinero, la droga, digamos, o sea, uno puede preguntarse por el origen del dinero con el cual, además en Colombia había una disputa territorial muy grande, donde estaba ausente el Estado y se producía la cocaína, ¿no? Claro que sí, él era un hombre que estaba lleno de contradicciones. Él con el dinero producto de la droga construía canchas deportivas para que los niños no consumieran drogas. Esas eran grandes paradojas en las que él vivió toda su vida y son las que yo relato justamente en el libro, contando cómo fue un hombre que tenía un corazón guerrillero,
y fundó el primer grupo de ultraderecha de Colombia, el paramilitarismo. Pero mató mucha gente y mandó a matar a mucha gente en Colombia. Sin duda que mandó a matar mucha gente. Centenares o miles de personas, no perdimos la cuenta, es difícil establecer un número real. ¿Y alguna vez lo confrontaste con su rasgo como asesino? Claro que sí. ¿Cómo no iba a hacerlo si justamente nosotros, con la violencia que le ejercía hacia afuera, esa violencia siempre regresaba contra nosotros de una manera terrible? O sea, pero vivían una vida de duques también, ¿no? Con mucho dinero. Yo te cambio esa vida de duques, porque una vida de duques donde explota todo a tu alrededor deja de ser tan placentera. Esa fue una vida que fue muy efímera, duró muy poco tiempo, hasta el año 84, realmente, cuando él decide mandar a asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Hasta ese momento sí se vivió una vida de mucho exceso, de muchas excentricidades, que relato también en el libro, pero claramente después de la muerte del ministro de Justicia, la vida de nosotros cambió para siempre. Que lo manda a matar tu mi padre, claro. Sí, manda a matar al ministro que lo estaba investigando. Que lo había anunciado a él y a todas las mafias de Colombia. Digamos que fue la primera persona en Colombia que se animó a hablar en contra del narcotráfico. Y lo pagó con su vida. Exactamente. Y es veros, digamos, ustedes se preguntan si realmente para un argentino o para los que resulta a veces poco creíble pensar que viene a la Argentina la familia de Escobar, el hombre más buscado por los Estados Unidos durante décadas, una fortuna imponderable, y que a lo largo de muchos años pasa inadvertido para el radar del gobierno, que nadie se enteró, que no hubo un acuerdo, que no trajeron el dinero, que no había dinero pendiente. Bueno, es que el cambio de identidad se trataba de eso, de que nadie absolutamente supiera cuáles eran los nuevos nombres de la familia de Pablo Escobar. Eso se mantuvo en secreto durante 5 años, hasta que un contador argentino se entera de nuestra verdadera identidad, era nuestro contador personal, y se entra en una serie de extorsiones a la familia. Nosotros vamos, como corresponde, a denunciarlo a la justicia y terminamos presos nosotros. ¿Por la identidad? ¿Por el ADN? Por el ADN, exclusivamente. ¿Y no hubo lavado de dinero? O sea, no hubo dinero, porque digamos, lavado de dinero es meter en un negocio ilícito dinero que viene de origen ilícito. Y claramente la fortuna que ustedes podían heredar era plata de origen ilícito. ¿No trajeron nada de ese dinero a la Argentina? Bueno, nosotros fuimos investigados durante 7 años por la Justicia Federal Argentina. Y te garantizo que sin ningún ánimo absolutorio. Al contrario, con este apellido encima, prácticamente teníamos la soga al cuello, pero pudimos demostrar con hechos reales. La Corte Suprema de Justicia designó peritos muy expertos en esta materia y los dictámenes están a la vista. Estamos sobreseídos por toda la totalidad de los cargos de lavado de dinero. De la totalidad de los cargos que nos imputaron. Ajá. Y es una causa cerrada, ya es cosa juzgada. Ajá. ¿Hay mucho mayor movimiento de Colombia hacia la Argentina ahora? ¿Ustedes están hace 20 años? Sí, claramente. En aquel entonces, cuando nosotros llegamos, este era uno de los países más caros del mundo. Era difícil que la gente viniera hacia aquí. Y con el tiempo sí se ha habido una mayor presencia de la comunidad colombiana. Lamentablemente ahora han sido protagonistas de algunos hechos violentos, pero la mayoría de la comunidad colombiana que yo conozco pues ha sido en la parte educativa. Muchas personas encuentran en el nivel educativo argentino. Hay mucho estudiante ahí. Muchísimos estudiantes, hay una gran comunidad de estudiantes, sin duda, que quieren venir aquí a aprovechar esa oportunidad que les da este país, con todo el respeto que merece, ¿no? Y otros 2 o 3 que vienen a hacer daños, pues termina la comunidad entera de Colombia pagando por esos errores de terceros. Ajá. Han venido muchos, además, narcos importantes también. Sí, sin duda que sí. Creo que claramente Argentina, como con muchos otros países de Latinoamérica que no son muy restrictivos en el ingreso, pues los narcotraficantes lo aprovechan para eso. ¿Qué sentido tiene escribir este libro, mi padre? El sentido que tiene es que yo le debo, primero que nada, tengo un hijo, y no quiero que nadie le eche cuentos acerca de la historia de su abuelo. Creo que él tiene el derecho a saber la verdad, y también las víctimas de mi padre, que nunca... Son centenares, ¿no? Centenares de víctimas. Creo que ellos tienen mejor que nadie el derecho de saber lo que verdaderamente ocurrió, no solamente en la intimidad de nuestro hogar, sino, esto no es un libro que se escribe para justificar los crímenes de mi padre, sino justamente para relatar todo el contexto en el que acontecieron esos hechos.
todas las decisiones que lo impulsaron a él a decidir ejercer semejante violencia contra un país. ¿Se van a quedar viviendo acá? Este Pues, es su país hoy. Nosotros llevamos más de la mitad de la vida nuestra viviendo aquí ya. Yo tengo un hijo argentino. ¿Y cómo los recibió? ¿Bien? Nosotros estamos muy agradecidos con la República Argentina y tenemos muchos amigos en Argentina. Hemos construido nuestra vida aquí, nos hemos educado. Yo soy un profesional, soy arquitecto, diseñador industrial, me he educado y mi familia ha hecho lo propio, así que nos hemos comportado a la altura de las circunstancias como debería cualquier ciudadano. Las dudas que tenían sobre nuestro patrimonio y demás fueron ampliamente investigadas y eso ya quedó en el pasado. Nosotros seguimos viviendo la vida común y corriente como deberíamos. Bueno, gracias por haber venido esta noche. Gracias a ti. Vamos a una tanda rápida. Manuel Garrido, ex fiscal de investigaciones administrativas, justamente de temas de corrupción, sabe un montón de esto. Es además ahora diputado de la Unión Cívica Radical. Vamos a hablar de la pelea con Bonadío, el patrimonio de la presidenta y las dudas alrededor de toda esta discusión. Ya venimos. Su amor es incondicional, permanente, inalterable, pero lo que me hace más feliz es poder devolverle todo ese amor dándole lo que más le gusta y mejor la cuida. Raza, por su sabor inconfundible y su complejo vitamínico mineral, ahora con omega 3 y 6, es el alimento perfecto. Si lo querés, es de Raza. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. 1, 2, 3, it's time to get started. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública. Por eso, estamos consolidando una red de hospitales y centros de salud ahí donde estás vos. Porque nuestras maternidades públicas brindan el máximo cuidado a las mamás y sus bebés. Por eso, tenemos uno de los índices de mortalidad infantil y materna más bajo del país. Porque somos solidarios. Por eso alcanzamos una de las mayores tasas de donantes de Argentina. Y porque contamos con un laboratorio público que produce medicamentos que se distribuyen en más de 7.000 centros de salud de todo el país. Nuestra provincia avanza porque todos somos parte. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Esta chica, así de tranquilina como la vemos, tuvo un momento bravo y quedó todo registrado en este grabadorcito. Hola, sí, ¿qué tal? Llamo por la conexión de internet. ¡Hola! ¡Un solo mail! Router que los parió. Quizás me están choreando. Tengo los gigas por el piso. ¿Sabes qué? Yo me enojaba más porque pensaba que estas cosas no las escuchaba nadie. Pero no se escucha. Cómprate todo. Con nuestra visa. Con nuestra visa. La visa que te avisa que te puedes comprar todo. En 1961, La Serenísima comienza a vender por primera vez en el país leche pasteurizada en botella de vidrio. En marzo de ese año, Fernando conoce a Mariela. Se casan y van de luna de miel a Mar del Plata. Tienen a Marta y a Fernandito. Se mudan una sola vez en la vida, de un 2 a un 3 ambientes, que enseguida se llenó de nietos, que mantuvieron viva la tradición familiar. Sentarse a las 5, a tomar la leche con vainillas. Hicimos muchas cosas en estos 85 años. La más importante es compartir tu historia. En Mr. Músculo sabemos cuánto trabajo cuesta mantener la casa limpia. Por eso trabajamos en una nueva fórmula para Mr. Músculo Limpiador Líquido.
Agregamos más agentes limpiadores y combinamos las fragancias exclusivas de larga duración de Glade y obtuvimos el nuevo Mr. Músculo limpiador líquido con Glade. ¿Qué hago? ¿Me como te chupo arroz? ¿O este bondi? No, señora, por favor, no. Ya fue, le entró el bondi. No, señora, espere. Acá tengo un escribano matriculado que hizo el cálculo y certifica que este bondi tiene alrededor de 400.000 calorías. Mucho más que un bife a caballo. ¡Qué pesado! Pedro, snacks, libre de gluten. Recibiste el resumen de tu tarjeta de crédito. ¿Se te vino el mundo abajo? Que no te pase con el seguro de tu auto. Asegúralo en la caja y maneja tranquilo. Te damos la mejor protección al mejor precio. La Caja. Lo nuestro es un compromiso. Bueno, Manuel Garrido, ex fiscal de investigaciones administrativas, diputado radical, ¿qué tal? ¿Qué tal, María? Bueno, qué lío esto, ¿no? Porque reivindicar a Bonadío no resulta una tarea fácil tampoco en función de lo que ha sido su trayectoria en la justicia, ¿no? Sí, lo que llama la atención es que recién ahora, después de 11 años de gobierno, se acuerdan de que Bonadío es un juez que debe ser el juez federal que más altas tasas tiene de revocación de resoluciones. ¿Más que Ollarvide? Sí, están por ahí. Bastante más. Ajá. Y otras cuestiones que está planteando ahora el secretario de Justicia, pero no dijo nada hasta el día de ayer, con lo cual da la impresión, y me parece preocupante, ¿no? que las instituciones que tienen que controlar el desempeño de los jueces se guardan este tipo de informaciones en la manga hasta que alguna investigación los roza o los perjudica. Y además la manera en que reacciona el gobierno revela también o hace pensar que había cierto acuerdo, cierto pacto de convivencia que se rompe. De hecho, esto es evidente porque denuncias contra la presidenta y cuestionamientos sobre sus declaraciones juradas, sobre las sociedades de las que es parte, existen desde hace muchísimos años y los jueces nunca abrieron nada. Entonces, este enfrentamiento, este cruce de denuncias, de alguna manera también revela un status quo que ahora se rompe y que es pésimo porque revela que la justicia no cumplió hasta ahora con el rol que debía cumplir, que los legisladores que responden al gobierno no supervisan adecuadamente el desempeño de los jueces. Claro, porque dicen, los jueces federales nos extorsionan, porque claro, como tienen todo el poder para manejar las investigaciones, hacen dormir las causas, cuando ven que un gobierno termina se acuerdan algunos, no todos, ¿no? Pero se acuerdan de actuar. Ahora, a su vez pasa lo mismo con los pedidos de juicio político. Duermen ahí en el Consejo de la Magistratura y según como venga la cosa, los reflotan. O sea, como que hay una manera en la que los dos tienen la posibilidad de manejar los tiempos y sacar a relucir. Sí, la verdad que es un síntoma de ciertas prácticas institucionales que no son, digamos, hay una apariencia y por debajo de eso está este tipo de convivencia o de acuerdos absolutamente irregulares, paralelos a lo que tiene que ser el funcionamiento de la justicia y el control del funcionamiento de la justicia. Ahora, hablando de irregularidades, parece una tontería a la luz de lo que se está discutiendo, pero a mí me impresionó, primero, ver a todos los funcionarios defendiendo Otesur, digamos, como que la defensa la presidenta no habla de sus negocios ni responde preguntas en función de ella como empresaria. Sale todo el gobierno nacional a hablar de las sociedades privadas de la presidenta. Y la presidenta consigue acceso a la información de las sociedades de Bonadío y lo publica en su Twitter que ninguno de nosotros conseguiría en 24 horas en la IGJ. Sí, bueno, a ver, hay una confusión entre lo público y lo privado. Como bien vos decías, se fue restringiendo el acceso a la información por parte de cualquier ciudadano y lo que es peor, la información solamente está disponible para los que tienen acceso, en este caso la presidenta, que además la presenta o la difunde de acuerdo a su conveniencia. Y es información que está en poder del Estado y que no se puede controvertir porque uno no tiene semejante acceso y esto puede ser manipulado. Y de hecho, si el tema fuera tan sencillo como lo presentan, diciendo, bueno, en definitiva lo de Otesur, ¿qué problema es? Si es una sociedad y en definitiva son dos presentaciones de balances, si fuera tan sencillo, ¿por qué reaccionar de esta manera? Bastaría con que se explicara y se presentara una documentación que nunca nadie le pidió,
Que esto también es otro dato ¿por qué de la realidad. ¿Por qué la IGJ a OTESUR no le pide la información? Ni la IGJ ni los jueces, o sea, nunca se investigó el patrimonio de la presidenta. Pese a que como vos... Ollarvide le dio, ¿no? Tuvo una causa de enriquecimiento ilícito. ilícito. Cerraron, digamos, hubo 3 causas. De la época de la Fiscalía, que ¿o las no? 3 se cerraron. Bueno, dos de ellas, una yo como fiscal de investigaciones la peleé, porque lo que planteaba es que si se cerraba o que la Cámara debía decir que eso no hacía cosa juzgada, que la Cámara dijo que eso no hacía cosa juzgada. Pero un poco tiempo después, el juez sacó el expediente del archivo, era Janicova Correa. Y ahí hizo un sobreseimiento. Y Ollarvide lo mismo, en ninguno de los casos igual hubo una investigación seria. En un caso se basaron en las opiniones o en un dictamen del propio contador en ese momento del matrimonio presidencial, y en el segundo hubo un dictamen de los peritos de la Corte muy superficial que fue cuestionado por los peritos de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y sin embargo nadie lo apeló y se cerró también a tiempo récord. Ahora, pero dicen que el tema más, una irregularidad como no haber presentado balances sería una causa muy menor, digamos. El tema serio y grave, para mí es lo que en su momento publicó el diario La Nación, que consigue acceso, ¿no?, a los libros contables de la sociedad de Lázaro Báez, y ahí descubre que hay 15 millones de pesos que le paga de alquiler de los hoteles, con lo cual tienen garantizada una ocupación que hay que ver, uno, si la usaron o no la usaron. Claro. Y sí pagó un precio de mercado, ¿no? ¿Por qué el principal contratista de obra pública de la provincia de Santa Cruz se convertiría en el inquilino de la presidenta? No, a ver, esta cuestión de los balances es una cuestión superficial. Acá me parece que la reacción así desmesurada que lleva a cabo el gobierno, está abriendo el paraguas porque si esto se profundiza, seguramente van a surgir cosas como las que vos estás planteando, porque el tema de los balances también pueden ser dibujados. Lo que hay que verificar es si los ingresos o los dividendos que dan esas sociedades o los alquileres que aparecen como el fundamento del incremento patrimonial responden a una actividad real, si son simulados o no. Sí, claro. Para esto no basta, si se ocuparon o no se ocuparon para esto esas no basta con ver los habitaciones. balances, sino que hay que realizar otro tipo de medidas de investigación para verificar si esos ingresos están dibujados, si se está simulando un ingreso desmesurado que no tiene contrapartida en la realidad o no. Y para esto hay medidas de investigación que no bastan con ir a mirar los papeles y que el juez la podría llevar a cabo u otros jueces. Depende del marco de investigación. Acá hay varias causas que están abiertas y en las que nunca se tomaron medidas profundas de investigación. Lo que está de alguna manera anticipando el juez Bonadío está tomando las primeras medidas que podría profundizar. De hecho, ver cuáles son las declaraciones juradas, examinar esas declaraciones juradas. Hoy pidió la FIP, porque eso hasta ahora tampoco se conoció nunca, ¿no? La información de la FIP. Sí, claro, está claro y lo que siempre dijimos, es decir, que había que investigar en profundidad las declaraciones juradas. Impresionante solo en propiedad de hoteles. Vos ahí estabas mostrando que en el año 2003, cuando llegan al poder, el patrimonio neto es de 6.700.000 sí, 7 millones de pesos. En el año 2013, que es la última declaración que yo tuve a la vista, el 50% en virtud de la sucesión y demás es de 55 millones, o sea que estamos hablando de más de 100 millones, 6 millones versus 110 millones desde el año 2003 hasta el año 2013, o sea, en 10 años esa fue la evolución, y hay un montón de cosas que hay que mirar. Primero que además la declaración no necesariamente tiene que coincidir con la realidad, podría haber bienes que no están incluidos o que están ocultos y que no aparecen en la declaración jurada. Y en segundo lugar hay una declaración jurada que hay que ver si responde a la realidad. Por ejemplo, los montos de alquileres. Estas sociedades en las declaraciones juradas no aparecen como dando dividendos, sino que aparecen en realidad en las declaraciones juradas, aparecen como créditos o débitos. Los hoteles tipo el juego son actividades, digamos, ligadas al lavado de dinero, en el sentido que son actividades en las que es fácil declarar cifras que no son tan fáciles de corroborar qué movimiento tienen. Y lo característico del lavado es aparentar una actividad legal y inflar los ingresos que se reingresan o que se vuelven a entrar con apariencia de legalidad. O sea que este tipo de actividades puede ser utilizada para inflar de manera artificial ingresos para justificar dinero que de lo contrario no se podría justificar. Cualquier tipo de negocio, bueno, y la hotelería... Claro, por ahora Bonadío no tiene mucho, lo que sí es tocó un tema muy delicado, o sea, es poco lo que tiene, pero de un tema que nadie se había animado. Se atrevió a hacer algo que hasta ahora
en todos estos años Claro. no se había investigado y se había mirado para otro lado. Ahora, a mí me llama la atención que nadie proponga en el contexto de una campaña electoral por lo menos establecer que no van a poder los funcionarios públicos, la presidenta, ministros, etcétera, ejercer la función pública, que no les pagan tan mal tampoco y simultáneamente tener negocios privados, ¿no? Bueno, a ver, hay varias propuestas. Nosotros venimos proponiendo desde hace tiempo, y también lo hicimos desde la Oficina Anticorrupción, en un compromiso que firmaron todos los candidatos en el 2003 y nunca implementaron, los que tuvieron el gobierno después de ese año. Por ejemplo, mecanismos que funcionan en el derecho comparado, Sí. de fideicomisos ciegos. Claro, yo le pregunté una vez donde a Macri si él le daría, en Chile lo hizo, se Piñeira. discutió en Chile cuando llegó al Piñeira, gobierno. claro, era un hombre O muy sea, cuando- rico, entonces evidentemente no puedes tener el poder y desentenderte, porque tomás una decisión que afecta a tu patrimonio. Cualquier decisión que tome que impacte en la economía. Es como que te alquile algo y que quiera las hacer tenencias negocio con la accionarias. presidencia. Pero bueno, pero en Argentina no hay ningún control absolutamente de eso. Yo lo Pero no planteé, existe ni una en el debate, propuesta. lo planteé en el debate de hace un mes, cuando se discutió la ley hidrocarburífera. Sí. Ninguno de los que integramos la Cámara de Diputados ni los senadores dijeron en el debate, ni por escrito, ni dejaron constancia en ningún lado, si tienen participación accionaria en YPF, que es una empresa con participación mayoritaria del Estado, pero que tiene el 49% en manos privadas. Y hay muchos que tienen acciones. Claro. Y lo que o vota, sea que lo que votan tiene que ver, lo que vota les el Congreso influye impacta- directamente su bolsillo por personal. supuesto, todas las dos cosas que votamos en los últimos años implicaron un aumento de las acciones de YPF, y yo no había ningún colega ni en el marco de la discusión aclarar si tenían participación accionaria y si iban a haber beneficiados con lo que se votaba o no. Pero en esto me parece que Imagínate hay con el muchos presidente. dirigentes de la oposición que finalmente, si no cambian de base y no se prohíbe hacer negocios privados estando en función pública, digo... El tema de las regulaciones de conflictos de intereses es un tema que en la Argentina tuvo algún avance en su momento cuando se Hicieron creó la la Oficina Anticorrupción, Anticorrupción y- con los dictámenes que emitió la Oficina Anticorrupción, pero lo cierto es que todo se quedó ahí, en una regulación más bien abstracta, con poca... Bueno, los diputados y senadores tienen casi todos negocios, actividad privada pero no hay paralela. ninguna, pero nunca se... Mira, No está prohibido. Hace 2 años, en el marco de la democratización de la justicia, se derogó la Oficina de Ética Pública, que Sí. era la que iba a controlar en los 3 poderes los conflictos de intereses. Y la única oficina que sigue funcionando, Muy limitada, paralizada, el con los límites que Ejecutivo. le puso el propio Poder Ejecutivo, es la Oficina Anticorrupción, que solo controla el Poder Ejecutivo. Pero no hay ningún mecanismo semejante en ninguno de los otros poderes. Los jueces no tienen ningún control. Los fiscales no tienen ningún control, el Congreso tampoco. Y está claro que hay ciertas actividades que claramente pueden entrar en colisión con las decisiones que se toman. Y bueno, este es un tema muy importante que además es el germen de todos los actos de corrupción. Y sí. Bueno, muchas gracias por haber estado acá esta noche. Gracias Ustedes a quédense ahí que está Ernesto Tenenbaum, colega. Vamos a estar hablando. Ernesto decidió tratar de hablar un poco sobre la actualidad y el mundo del poder como novelista. Y le está yendo muy bien con su novela sobre el poder, inspirada, creo yo, en Cristina Fernández de Kirchner. Enseguida charlamos con Ernesto. Protege a tu familia de los mosquitos con el nuevo Ray Papel Insecticida. Extrae, dobla, encendé y soplá. Mata a los mosquitos en solo minutos y te protege toda la noche. Nuevo Ray Papel Insecticida a solo 7 pesos con 99. Los mata bien muertos. Protege a tu familia. Elegir un vino porque lo eligieron los que más saben de vinos también es saber. Don David Reserva, distinguido por las más prestigiosas publicaciones especializadas del mundo. En Mr. Músculo sabemos cuánto trabajo cuesta mantener la casa limpia. Por eso trabajamos en una nueva fórmula para Mr. Músculo Limpiador Líquido. Agregamos más agentes limpiadores y combinamos las fragancias exclusivas de larga duración de Glade y obtuvimos el nuevo Mr. Músculo Limpiador Líquido con Glade. Tengo más hambre que el mono King Kong. En un mundo desconocido, donde el hombre no tiene acceso, 2 fuerzas opuestas tienen que convivir entre sí. La potencia y la inteligencia.
astronautas tienen que ponerse de acuerdo segundo a segundo en un motor de última generación. Por eso nace una nafta superior. Infinia. El nuevo combustible inteligente de YPF, que combina un máximo nivel de octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Nuevo Finlandia 300 gramos. Lo empezás en el desayuno y lo terminás en la merienda. Nuevo Finlandia 300 gramos. Un queso demasiado rico. Bueno, Ernesto Tereman, periodista y en este caso también escritor, acaba de publicar una novela, se animó a la ficción. Ernesto, ¿cómo andás? ¿Qué haces, María? Bien, una mujer única. ¿Vieron la tapa? Suena raro, ¿no? Escritor. Escritor. En realidad escribí un libro, no soy escritor, soy periodista. No, escribiste otros, pero este es el primero de ficción. Claro. Pero de ficción elegiste la ficción para contar el poder, no es que es pura ficción. Nunca es pura ficción, pero bueno, en este caso, ¿sabes qué pasa? A vos te va a pasar lo mismo. Yo en mi vida aprendí más de política leyendo ficción política que leyendo ensayos. Y uno siempre sentí, alguna vez tengo que poder escribir o tratar de escribir o hacer con otras personas lo que otros autores hicieron conmigo, de enseñarme de política y de una mirada, si querés, irónica, cínica, descriptiva, colorida, poder hacerlo con otros lo que esos autores hicieron conmigo. Y yo me acuerdo, bueno, cuando nosotros empezamos en Página, que había algo que a mí me gustaba mucho hacer, que era la nota B. En los actos había un discurso, información dura y pura, y después había una nota B que muchas veces era un retrato de un personaje. Sí, claro, claro, que iba abajo. Y a mí sí. me gustaba mucho más la de abajo que la de arriba. Y yo siempre pensaba, después de más de grande... Porque te parecía más reveladora por ahí. Más reveladora, más linda y seguramente que se podía recordar más. Ajá. Un discurso es uno entre muchos discursos. Una nota de color, como decíamos en el momento, un retrato, si está bien escrito. Y yo aprendí mucho a leer ese tipo de retratos. No sé si vos te acordás, porque yo soy un poco más grande, pero en un momento en la revista Acción Cooperativa salían, que era la revista, lo que hoy sería el Credicop, o de la organización de cooperativas, salía una nota a toda página de Jorge Ezequiel Sánchez, que eran retratos, que se firmaba J.E.S. Yo no sabía quién era porque lo leía antes de haber entrado en página, después me enteré quién era. Y hacía retratos de personajes y mezclaba el personaje, el color, los datos duros del personaje, recién volvió a la democracia, y la historia que lo rodeaba. Entonces era una forma de contar, como de cualquier persona bien contada, la historia o una parte de la historia del país. Y vos te tomaste, digamos, para escribir el libro como un trabajo de sentarte a leer todos los discursos de la presidenta, o gran parte de los discursos de la presidenta, que habla un montón, monologa, porque como no toma preguntas... Ella es una máquina de exponerse en los aspectos más variados. Cristina es capaz de decir, a mí me gusta mucho el arroz, pero me constipa un poco. Y vos estás mirando el discurso y tenés la presidenta que te dice su problema de constipación con el arroz. Sí. O decir, Belgrano, qué hombre. Yo sé que era mujeriego, pero a mí humildemente no se me hubiera escapado, no se me habría escapado. La cantidad de reflexiones personales y viscerales que hace Cristina en sus discursos, muchas veces son, yo tengo cara de idiota, pero no soy idiota. Es decir, es como muy visceral, muy en carne viva. ¿Y cómo la ves ahora? Porque uno imagina, esa pareja tan fuerte con Kirchner durante tantísimos años. Yo por lo menos que los conocí en Santa Cruz, trabajando en Página 12, haciendo coberturas, siempre me pareció que realmente, debe ser una ausencia enorme y mucho más viendo el final del poder de algo que fue básicamente además también la construcción de un proyecto de poder muy fuerte por parte de ellos, ¿no? Yo la veo como una líder muy intensa, muy presente, muy fuerte. Difícil encontrar un líder con ese nivel de intensidad y de dramatismo, y como una presidenta mediana, ¿no? De mediana para abajo, digamos, que tuvo una gran oportunidad, recibió un país súper pujante y lo deja como
asfixiado. Y cometiendo errores que si uno ve la historia económica, sobre todo en lo económico. Después está la cuestión de valores, después está la corrupción, después está la torpeza en la elección de figuras públicas del kirchnerismo, porque las dos que elige ella y promueve son Amado Boudou y Martín Insaurralde, y los dos terminan... Y Sergio Massa. Y Sergio Massa antes, pero no lo pone a nivel de primer diputado nacional o vicepresidente. Sí. No, bueno, pero contra la opinión de Néstor Kirchner, ella lo nombra jefe de gabinete a Massa en su momento. Y entonces, bueno, está todo eso, pero al mismo tiempo es una mujer muy intensa y con muchos mambos, qué sé yo, vos la ves y la ves peleando por ser Eva Perón, peleando por ser Che Guevara, peleando por ser Mario Ishi, no explicando su fortuna, enojándose, tratando de amigarse, buscándole como una salida a un laberinto que ella quiere ser muchas cosas al mismo tiempo. ¿Pero te pareció que Néstor Kirchner fue mucho mejor presidente? Sí, en una etapa donde el rebote era más sencillo, pero sí, para mí el periodo que empieza con Duhalde en enero del 2002 y termina con la intervención del INDEC en enero del 2007, es un periodo bastante virtuoso de la administración del país. Sí. Igual también es cierto que todos estos temas de corrupción y de esta concepción del poder ligado también a la construcción de una fortuna personal y demás, era lo que manejaba también Néstor Kirchner, ¿no? Porque a veces hay como una cosa de... Néstor era bueno y... Néstor, ¿viste? Porque también hay mucho... Yo no pienso eso y tampoco tengo claro que Kirchner hubiera hecho un mejor gobierno de haber seguido. De hecho... Yo creo que Kirchner muere en una espiral también de intensidad y por momentos de mucha irracionalidad, que es lo que hace que se radicalice el kirchnerismo después de la crisis con el campo y él no pudiera parar nunca de agredir gente. Ese nivel de agresión y de estímulo a la estigmatización de cualquiera que pensara distinto, las marchas con nuestras caras como enemigos del pueblo, esos delirios que ahora parecen lejanos, empiezan ahí. Cristina hace una pausa cuando... Va cambiando también el foco, ¿no? Va cambiando el foco. Ahora Bonadío, era Gries hace 10 minutos, en el medio fue Donnelly, y uno se olvida. Sí, los supermercados. Y uno, Shell, eso, lo que pasó al principio de enero con Shell es realmente una historia de un disparate. Es decir, Shell aumenta la nafta, le acusan, le dicen que se tiene que ir del país, y a los 10 minutos le están diciendo, bueno, no lo aumentes, te la vamos a aumentar más, pero en cuotas. Sí, sí. Y, bueno, o YPF la aumentan igual. O YPF la aumentan igual, y bueno, todas esas cosas de irracionalidad que uno ve. Yo la veo a ella contradictoria, la veo dramática, la veo frágil de salud, y la veo buscando una salida a un laberinto. Frágil, viste que dijo, me tomo una vacación por año para ir a una clínica, viste, tomó lo de la tiroides, lo del hematoma cerebral y ahora esta infección, ¿no? Muchas veces para el análisis de lo que le pasa a la gente de poder, vale aplicar el sentido común. ¿Qué sé yo? Cuando uno dice, bueno, a ver, ¿cuánta gente que esté alrededor mía se internó 3 veces en 3 años? Y estuvo cada vez un mes, o 25 días, y más también, o 40 días. Sí. Y yo no conozco a nadie, pero he convivido con gente que estaba muy mal. Y sin embargo no se internaban 3 veces en 3 años. ¿Cuántas veces que uno conoce gente que tenga 6 departamentos alquilados para prostíbulos? Yo no conozco a nadie, me parece rarísimo, me lo explican de una manera, me lo explican de otra, y uno no lo entiende. Y bueno, qué sé yo, ahora ella está... hay un momento del personaje de ella, porque la novela tiene, en la primera parte de la mayoría de los capítulos, como ella hablando en bastardilla. Ella en un duermevela que ahí tomaste pensando mucho los discursos. Mucho de los discursos, saliendo, entrando y qué sé yo. Y hay un momento que ella discute con sus opositores, con los que la odian, los que le dicen yegua, puta, chorra, montonera. Y dice 2 cosas, así que yo los hice odiarse, yo tengo tanto poder. O sea que una presidenta no sean hipócritas, no sean cínicos. Si una presidenta no tiene tanto poder para que 2 hermanos se dejen de hablar, 2 amigos no se vean nunca más, etc. Si se odiaron es porque se odiaban de antes. Yo no me guardé nada, eso lo admito. Pero si se odiaron, no sean hipócritas. Y lo otro que dice es, así que el problema de este país soy yo. Yo que soy yegua, puta, chorra, montonera. O sea que si yo me voy, apostemos. Yo me voy, en 2 años veamos qué pasa. Porque por lo que yo recuerdo, cuando yo llegué, las cosas no estaban, cuando nosotros llegamos no estaban tan bien. Y si uno pensando en el laberinto de ella y en el laberinto de la Argentina, el kirchnerismo, que en un tiempo nosotros vamos a mirar para atrás, como que quedó en la historia, o por lo menos durante 4 años va a quedar en la historia, después veremos cómo sigue. El kirchnerismo es un síntoma más de un país que es muy loco. ¿Sí? Porque si vos ves desde 1930 para acá, salvo Agustín P. Justo, que terminó y se fue a la casa, y todos terminan antes de tiempo, o mueren en el intento, o terminan presos. O sea que estando sentada en esa silla... Bueno, ha sido el periodo del 83 a esta parte, estos 12 años van a ser periodo, digamos, de continuidad más largo. Más largo, ¿no? Menem tuvo 10 años y ¿qué?
No, debe dar miedo la salida del poder. Sí. Porque debe dar miedo. Pero además porque no, yo creo que tampoco, no me quiero poner en analizar cuestiones de la vida cotidiana de la presidenta, pero no conoce otra cosa. Llevan desde el 89 en el poder. Bueno, sí, eso en términos de vocación. Aunque igual no te vas sin nada de poder, no es lo mismo, no volvés exactamente al llano. Sí, pero es como el gran futbolista que después termina, entrenando en Dubái, ¿no? Sí. No es lo mismo. No es lo mismo. Y no solo eso, que cuando el despelote que hay en estos días con lo de Bonadío, tiene que ver con eso, con el miedo a qué va a pasar, porque Bonadío va a seguir ahí, no tienen la mayoría del Consejo de Magistratura para sacarlo. Patalean, amedrentan, amenazan, denuncian, etcétera. Bueno, hay una estrategia muy deliberada, ¿no? Ir ocupando determinados espacios de poder dentro del Poder Judicial también. Sí, pero hasta ahora ha sido fallida. Qué sé yo, la previa al escandalete fue con Campagnoli y fallaron. Y la previa a esa fue con Vudú y fallaron. Y cada vez hay más causas que van sobre ello. Qué sé yo, la causa de la Cedronar, granero procesado. El allanamiento de la AFA por Fútbol para Todos. Los múltiples procesamientos Vudú, el allanamiento, ahora aparece un fiscal diciendo hay que investigar a Berni por enriquecimiento ilícito. Yo veo que cuanto más presión ejerce, menos tiempo falta para salirse del poder, más presión ejerce el gobierno sobre la justicia federal, aparecen nuevas causas, aparecen nuevas demandas, aparecen nuevas puertas que se abren. Y visto desde ahí, y ellos que además tienen una visión muy conspirativa, que son odiados, que son cercados, que no les perdonaron, no les van a perdonar. Eso es lo que realmente debe sentir, ¿no? Ellos creen eso. Ese encierro del poder, esa idea. Ese encierro del poder y la idea de que todo esto es contra ellos y no fue contra nadie más nunca. Sí. Y que el poder está en otro lado. Yo lo escuchaba a Julián Álvarez, que vos también lo entrevistaste en la radio, decir, es un juez tremendamente poderoso, como que de repente Bonadío tenía más poder que el Poder Ejecutivo. Y no es así. Y no es así, dentro, puede manejar lo que está en su juzgado. Tiene una dosis de poder que en esta discusión sí tiene más poder. Sí, claro. En la discusión sobre quién juzga a quién, Bonadío está en condiciones de juzgar a Cristina si encuentra algo, después tendrá que responder ante la Cámara, por eso hay un sistema de compensaciones, después ante casación, después la Corte Suprema, no es que Bonadío hace lo que quiere, pero puede avanzar en una primera instancia y el gobierno, si no tiene la mayoría en el Consejo de la Magistratura, no lo puede parar. No lo puede parar, no puede hacer nada. Entonces, en ese punto específico, sí tiene más poder Bonadío que el gobierno. ¿Y cómo te imaginas el final, el año que viene? Ruidoso. ¿Ruidoso? Sí, lo imagino ruidoso, lo imagino no muy bien en lo económico, pero tampoco muy mal. Imagino un final. El final significa dos cosas, que llega Cristina al final. Eso yo creo que como sociedad también han sido tan traumáticos los cortes en general, independientemente de que me parece que hay como una idea también de que es suicida para todos, eventualmente, que todos entienden que es un juego suicida. Imagino un final en ese sentido, y imagino un final que termina. Es decir, Cristina, la idea de que tienen tanto los antikirchneristas más extremos como los kirchneristas más fanáticos, es que Cristina es poderosa. Ambos necesitan a Cristina para identificarse, es lo que los ordena. Entonces, los dos creen que, por ejemplo, si gana Scioli, lo va a dominar a Scioli. Sí. Y como Dualdi iba a dominar a Kirchner, claro, ¿te acordás? Y vos decís, Scioli, Scioli resistió los embates en la provincia de Buenos Aires con Cristina de presidenta. ¿Por qué no los va a resistir con él de presidente? Sí, además una vez que tenés ese poder, la dinámica cambia. A mí me parece que cambia todo, y además va a ser un Scioli con una minoría parlamentaria, ese bloque que cualquier presidente que venga va a tener que hacer acuerdos. No sería impensable que si ganara Scioli haga un acuerdo inmediatamente con la segunda fuerza, sea Massa o Macri, con quien en muchas cosas tiene, Berbisky lo dice la otra vez, tiene más que ver con Massa que con el kirchnerismo, y me parece que esa idea de que va a seguir manejando todo es una idea un tanto irracional, que tiene que ver mucho con o el miedo a ella o el miedo a que ella deje de estar. Y que esos dos sectores van a tener que reencontrar una identidad en un país que en poco tiempo va a ser distinto. Bueno, Ernesto, tenemos una mujer única, te va muy bien. Va bárbaro, sí, agotó primera edición, ya está en la tercera. Una manera de entrarle al poder de otra manera, súper atractivo. Ojalá pueda seguir con esa... ¿Esa línea? ¿Te gustó? Sí, me encantó. Me parece que hay mucho para contar del país de esa manera y jugando, que es muy fresco, es distinto, es encontrarle por una mirada lateral. Está realmente bueno, tendrías que probar. Muy terapéutico. No, yo necesito escribir no ficción, yo necesito escribir, me cuesta ir a la ficción. Bueno, gracias por haber venido. Gracias, María. Ya venimos. ¿Sabías que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad.
Bea Móvil te ayuda con el tránsito y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargalas gratis. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Bájate la aplicación gratuita del municipio y tené toda la información en tu teléfono móvil. Vas a poder ver las últimas noticias, acceder a la cartelera del teatro, obtener información sobre el tránsito y ver los teléfonos útiles. Municipio de Lomas de Zamora. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. 1, 2, 3, it's time to get started. Shadows in the moonlight, walking on the white line, whisper on my ear, falling on the sweet melody. Is that your secret? Calling flashlight track fever. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Había una vez un niño que deseaba que su mamá tuviera más tiempo para jugar con él. Entonces dedicó su vida a buscar soluciones de limpieza inteligentes para las mamás. Así nace Mr. Músculo. Y hoy presenta el nuevo Mr. Músculo Total Cocina y Total Baño. Su limpieza inteligente encapsula y arrasa la grasa en la cocina y en el baño elimina la suciedad con su fórmula antimanchas. Conocé la limpieza inteligente. La puerta más segura ahora es más segura. Única con el revolucionario sistema antientradera. Pentágono, siempre un paso adelante de los ladrones. Por su seguridad y la de su familia. Téngala ya. Puertas Pentágono. Más duras que la realidad. ¿Qué hago? ¿Me como te echo barros? No este bondi. No, señora, por favor, no. Ya fue, le entró al bondi. No, señora, espere. Acá tengo un escribano matriculado que hizo el cálculo y certifica que este bondi tiene alrededor de 400.000 calorías. Mucho más que un bife acá. Qué pesado. Libre de gluten. Elegir un vino porque lo eligieron los que más saben de vinos también es saber. Don David Reserva, distinguido por las más prestigiosas publicaciones especializadas del mundo. Glade Automático 3 en 1 rinde más de 2.600 aplicaciones que acompañan todos tus momentos. Aprovecha un 30% de descuento en el segundo repuesto. ¿Todavía no lo tenés?
Bueno, entonces Julián Álvarez, el secretario de Justicia, dejó hoy planteada la denuncia por extorsión contra el Gobierno Nacional, contra Claudio Bonadío en el Consejo de la Magistratura. No tiene mayoría, porque para destituir un juez hace falta 2/3, una mayoría especial, que el kirchnerismo, menos en este contexto, no va a poder reunir. Hay que ver Bonadío cómo sigue. Hoy tomó una nueva medida. Después de haber allanado la sede de la Sociedad de la Presidenta, fue a la FIP y pidió más documentación. De todas maneras, la causa importante, insisto, es una causa que está en otro fuero que tiene que ver con los alquileres que le pagaba Lázaro Báez, o que le pagó Lázaro Báez a la Presidenta por esos hoteles. Hay que ver si en efecto se ocuparon, si no se ocuparon, por qué le pagó ese dinero. Ahora, por ahora son dos causas separadas, una se mueve con Bonadío, hay que ver si vuelven a juntarse y cuáles son los tiempos de la justicia con relación a los tiempos de la política, ¿no? Estamos entrando ya en el último año del kirchnerismo y por primera vez empieza a haber una investigación sobre el patrimonio de la Presidenta. Antes hubo cierres de causa por parte de Ollarvide. Bueno, muy buenas noches, nos reencontramos el jueves que viene aquí en 50 minutos por Canal 26.